Ya, partimos. Ok, bueno, entonces como tema para cerrar nuestras sesiones es la ecuación de segundo grado. Ok, perdón. Mm, Bien, entonces partimos con la ecuación de segundo grado. Respecto a la ecuación de segundo grado vamos a hacer lo que todos esperamos hacer. Entonces, bien. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Bueno, esto que está escrito es algo que ha sido común a todas las sesiones, un poco de contenido, una ilustración de los contenidos y, si corresponde, contextualizar en algunos problemas con enunciado, cuando corresponda. Vamos a hacer algo de eso acá, mínimo. Ok, bueno, en este caso es lo que se está indicando acá. Respecto a la ecuación de segundo grado, aquí lo que necesitamos, bueno, presentar la ecuación de segundo grado y identificar sus elementos, en este caso, los coeficientes de la ecuación, y bueno, el número de soluciones respecto de la ecuación, haciendo un análisis de lo que llamamos el discriminante, que es un número bien particular, y vamos a resolver ecuaciones utilizando esa idea, y también, por ejemplo, como factorización, aunque en realidad, si nosotros sabemos la fórmula, podemos proceder siempre empleando la fórmula. Bien, entonces partimos entonces con bueno, aquí hay un vistazo de parte de lo que ustedes se encuentran con el material con el que está de autoestudio, y partimos con la ecuación de segundo grado. Respecto de la ecuación de segundo grado, aquí está conmigo, mira, la ecuación de segundo grado es algo de la forma, voy a anotarlo acá, x cuadrado más bx más c, esa es una ecuación de segundo grado, o sea, aparece la variable x cuadrado, y para que sea una ecuación de segundo grado, a tiene que ser distinto de 0. Aquí a, b, c, números reales, no hay ninguna restricción sobre los números, solamente que el número a, que el que multiplica x cuadrado no es 0, porque si fuera 0, nos quedaría bx más c, y esa es una ecuación lineal, que ya la estudiamos la clase pasada. Y el caso que nos compete es que aparezca el término x cuadrado, o en realidad la variable al cuadrado. Recuerde que aquí la letra que estamos usando no es relevante, sino lo que significa, el carácter de ella. Tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, respecto de la ecuación cuadrática, bueno, hay uno destaca un número que se llama el discriminante, que aquí se me puede notar como delta, se lee delta, ese símbolo del triángulo delta, o una D mayúscula, dependiendo de donde uno está leyendo, que es b cuadrado menos 4c. Y si ese número es un número positivo, cero o negativo, el análisis de ese número nos va a permitir concluir si hay dos soluciones distintas, si hay en realidad una solución, se repite, y si no hay solución, pero no hay solución real. Para aquellos que recuerdan o vieron algo de números complejos, en este último caso, uno va a poder expresar, uno va a concluir que hay soluciones que no van a ser números reales, van a ser lo que se entiende por números complejos, y se puede escribir usando esa idea. Bueno, para resolver la ecuación cuadrática, aquí plantean tres maneras. En realidad, la expresión que está en el centro es en la fórmula general. Es menos b más menos la raíz de delta partido por 2a.
esa es la fórmula general para resolver la ecuación cuadrática. Si no, lo que tenemos que entonces identificar en una ecuación quién es A, quién es B y quién es C, y aplicamos directamente y encontramos la solución. Entonces, como tenemos raíz de delta, porque lo que está dentro del paréntesis es delta, uno saca raíz a números que son no negativos. Es decir, ¿qué significa que un número sea no negativo? Que puede ser positivo o cero. Uno puede sacar raíz a un número de ese tipo. Entonces, en ese caso, solamente cuando el delta es mayor que cero o igual a cero, va a tener sentido sacar raíz. Y cuando el delta es negativo, no tiene sentido. Digámoslo así, en realidad no puede. Sin entrar en tanta rigurosidad en esta parte, porque en sus cursos probablemente sean, expliquen bien la razón. En el caso que delta es negativo, no puedes usar la fórmula para obtener números reales en sí. Bueno, y también es importante manejar la siguiente, bueno, aquí se plantean tres formas como en realidad distintas, pero en realidad no son tanto, pero se factoriza la expresión igualada a cero y se aplica la siguiente propiedad. Si nosotros logramos factorizar la expresión cuadrática de la manera como nosotros aprendimos en su momento, me parece que lo hicimos acá, ¿no? Parece, a ver, parece. Aquí, claro. Ahí está, ¿no? La factorización. Esto fue lo que vimos en la clase. Esta es la cual nosotros tenemos ahora esta expresión y nos queremos devolver. Aquí estamos factorizando. Tengo una expresión cuadrática que la puedo escribir como dos factores lineales. Si me doy cuenta que puedo hacer ese cálculo en ese contexto, en un contexto más general, eh, ¿cuál era el contexto más general? Por acá, ¿no? Cuando nosotros factorizamos, bueno, en el contexto más general, está por aquí, allá. Entonces voy a poder igualar a cero, esto queda igualado a cero. Entonces lo que estamos diciendo al estar igualado a cero, tenemos que, el producto de dos números reales es cero, y por lo tanto eso ocurre cuando uno de ellos es cero, SO, aquí o ambas. Bueno, uno dice que es un O, el O que ustedes van a entender como lógico, significa que puede ocurrir que A es cero, o puede ocurrir que B es cero, o puede ocurrir que ambos sean cero. ¿Sí? Entonces son tres maneras de enfrentar la ecuación. Tres formas de enfrentar la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ilustrar cada una de ellas. La primera es completar cuadrado. Voy a hacer hincapié acá en algunos problemas de la completación de cuadrado para que se entienda qué significa completar el cuadrado. Entonces, aquí viene el primer ejemplo que involucra que se entiende por completación de cuadrado. Cuando uno tiene una expresión cuadrática, como la que se está indicando ahí, uno siempre puede completar el cuadrado. Y lo que está haciendo en la práctica es fijarse en esta parte. X cuadrado más 4x es el cuadrado de binomio, es parte de un cuadrado de binomio. Es eso lo que hay que tener presente. En este caso, x cuadrado, más, si nosotros solamente nos preocupamos de lo que está encerrado en rojo, sería lo mismo que escribir x cuadrado más 2 por 2x. Por lo tanto, este es parte del cuadrado de binomio. De qué cuadrado de binomio? De este cuadrado. Ahora yo no puedo anotar x más 2 al cuadrado, porque la expresión que está en rojo no es igual a lo que está en azul, porque lo que está en azul hay un 4. El desarrollo de binomio tiene un más 4, pero ese no lo tiene. Entonces lo que podemos hacer acá es quitarle ese 4. Y ahora sí, x cuadrado más 4x es lo mismo que x más 2 al cuadrado menos 4. Entonces, lo que se hace es lo que se llama por completar el cuadrado, que en la práctica es hacer este cálculo. Diga que estamos haciendo este cálculo. En este caso, la A es 1. Por lo tanto, si completamos el cuadrado, llegamos a esta expresión.
esta expresión sería la misma que esa. Ahí. X más 2 al cuadrado menos 7. Y ahora lo que hacemos es, lo que uno hace es despejar X. Aquí todo el paso siguiente es despejar X. ¿Cómo despejamos X? Bueno, pasamos el término al otro lado. Entonces queda igual a 7. Y después sacamos raíz. Saca raíz acá. Recordar. Si A es no negativo, la raíz del cuadrado de A es A. ¿Ya? Entonces estamos sacando raíz. ¿Ok? Entonces, si uno saca raíz, esencialmente la raíz cancela el cuadrado. Y aquí nos da pues, dos posibilidades, ¿sí? Dos posibilidades que van menos 7. Recordar, además, voy a decirlo así, porque ¿de dónde aparece el signo menos? Por la regla de los signos, ahí también es. Por eso que aparece el más menos 7. A ver, lo que estamos diciendo es el cuadrado de un número. ¿Qué número es tal que el cuadrado es 7? Entonces puede ser raíz de 7 o menos raíz de 7. Por eso que uno pone el más menos. ¿Ok? Esos dos números al cuadrado te dan 7. Entonces aparece un más menos, que es coherente con la expresión de la fórmula. Y entonces despeja el x. Aquí está el x. X1 es menos 2 más raíz de 7 y x2 es menos 2 menos raíz de 7. Listo. Esa sería una manera de resolver la ecuación, completando el cuadrado. Completamos el cuadrado binomio. Tenemos una forma de resolverla así. La otra manera es irse a la segura y aplicar la fórmula. Determine si la siguiente ecuación tiene solución real. Tiene soluciones. Lo escribimos de manera ordenada, como se está indicando ahí, de izquierda a derecha de la mayor potencia hasta la última potencia, y aplicamos el discriminante. Para aplicar el discriminante tenemos que identificar los coeficientes. Aquí hay un 1, recuerde que nos anota, si hay no hay ningún número delante de la letra de la variable porque está multiplicada por 1. A vale 1, B vale 5 y C vale 3. Bueno, B cuadrado menos 4C en este caso es 13. Es un número mayor que 0, un número no negativo. Por lo tanto, esta ecuación tiene solución. De hecho, hay dos soluciones reales y distintas. Eso es lo que nosotros podemos decir acá en este caso. ¿Cuáles son? Me imagino que en la hoja siguiente se resuelven, exacto. Ahora vamos a aplicar la fórmula para resolver la ecuación. Ahora que lo que está dentro de la raíz es un número no negativo, podemos sacar raíz y obtenemos la solución de la ecuación. Perdón. Z1 es menos 5 más raíz de 13 medios y Z2 es menos 5 menos raíz de 13 medios. Esas son las soluciones de la ecuación cuadrática. Listo. Entonces, si nosotros vamos a la segura, aplicamos la fórmula y vamos a obtener los resultados de inmediato. Una aplicación directa a la fórmula. Ya, veamos. Resolvamos la siguiente ecuación cuadrática. X cuadrado más 3x menos 4. Bueno, el A vale 1. El B es 3. Y el C es menos 4.
Así que podemos aplicar la fórmula, pero podríamos intentar factorizar. Nosotros nos damos cuenta que hay dos números que multiplicados de menos 4 y sumado en 3, que es 4 y 1, así que esta expresión es lo mismo que escribirla así, y ahora la estamos igualando a 0, ¿ok? Y entonces tengo que el producto de dos números es 0, entonces este es un número y este es otro número, y su producto es 0, entonces de acuerdo con esta regla, que en realidad es una propiedad, puede probar, si el producto de dos números es 0, uno de ellos es 0. Entonces, como ese producto es 0, o bien, o sea, x más 4 es 0, o x menos 1 es 0. Y de aquí concluimos que x vale menos 4 o x es 1. Si x es 1 y reemplazamos en el lado izquierdo, llegamos al lado derecho, y si x es menos 4 y reemplazamos en el lado izquierdo, llegamos al lado derecho. Así que son soluciones. Recuerden que ya definimos lo que era el concepto de solución, solución de una ecuación. Entonces, tenemos como los tres métodos distintos. Uno puede ocupar cualquiera de los tres para resolver la ecuación cuadrática. El aplicar la fórmula del método más seguro, por supuesto, ¿no? Así que en lo que vamos a hacer a continuación, vamos a aplicar indistintamente cualquiera de los tres. Es importante manejar la completación de cuadrado porque es útil para otra cosa. Bien, después voy a hacer un comentario sobre factorización respecto a la ecuación cuadrática, que es bien interesante. Bien, resolvamos otra ecuación. 2y cuadrado más 7y más 3. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a factorizar. ¿Cómo lo hacíamos cuando factorizamos? Recuerdo cuando factorizamos una expresión cuando factorizamos una expresión que tenía una constante, lo que hacíamos es multiplicar y dividir por 2, en este caso, ¿sí? 2 sobre 2, para que quede este término, el término cuadrático, quede como un cuadrado. Entonces aquí nos queda, la idea era que esta parte, así, fíjate que esta parte es 2i al cuadrado. O sea que el cuadrado de un número más 7 veces el número más 6. Y ahí de esa manera uno se da cuenta que podía factorizar rápidamente. Teníamos esta estrategia. Teníamos esa estrategia. Entonces, ya sea aplicando la fórmula o bien factorizando, A vale 2, B vale 7 y C vale 3. Y por lo tanto, delta es 7 al cuadrado menos 4 por 2 por 3. O sea, acá sería 49 menos 24, ¿no? Que es 25 esto. Un cuadrado perfecto. Bueno, entonces, mayor que 0. Van a haber dos soluciones reales distintas. Dos soluciones reales distintas. Ya sea usando la fórmula o usando este artificio de factorización, concluimos que el i es menos 3 o el i es menos 1. ¿Okay? Bien, bueno, eso en cuanto a resolver ecuaciones. Aplica la fórmula o factoriza o completa el cuadrado. Si el discriminante es negativo, entonces tú no puedes resolver, no puedes encontrar soluciones reales. Bien, a ver, resolvamos algunos problemas acá de nuevo. Resolvamos. Listo. A ver, resolvamos algunos problemas. Bien, al igual, lo mismo que hicimos en el caso de la ecuación lineal, se van a presentar ahora varios ejemplos, algunos diversos, que llevan a plantear, a resolver una ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, acá
Si nosotros completamos el cuadrado, a ver, la completación de cuadrado está hecha aquí. ¿Eh? Esta es la completación de cuadrado. Esa es la completación de cuadrado, ahí. Esencialmente es agregar lo que está faltando, darse cuenta cuál es el término cuadrático y agregar lo que está faltando. Ese es todo el cálculo que vamos a hacer. Entonces, mira. Completando el cuadrado, mira. Entonces, nuevamente, de acá, ¿qué significa completar el cuadrado? Hagámoslo de esta manera. Esta parte es el cuadrado de binomio de quién. Y entonces uno lo ve. Esto es x cuadrado, el doble producto de quién. De x y menos 3. Es el doble producto. Entonces lo que está detrás acá es x menos 3 al cuadrado. Porque x menos 3 al cuadrado es x cuadrado menos 6x más 9. De ese cuadrado lo que nosotros tenemos en la primera parte. Para completarlo le tengo que agregar lo que falta. ¿Qué es lo que está faltando? 9. Pero no se lo puedo agregar, simplemente se lo tengo que quitar. O sea, le estamos agregando nada. Le estamos agregando un 0. Un número sumado con 0 es el número. No puedes agregar el 9 simplemente porque no queda equilibrado, esto tienes que quitarlo. Entonces aquí lo agregamos. Le agregamos y lo quitamos. Y ahora agrupamos convenientemente. Toda esta parte es justamente el cuadrado binomio. ¿Qué es lo que sobró? Todo esto es lo que sobró. Ahí está, menos 24, ¿correcto? Entonces queda x menos 3 al cuadrado menos 24. Y ahora lo que procedemos con el ejemplo anterior, tenemos que despejar x. ¿Cómo despejamos x? X menos 3 al cuadrado es 24. Si sacamos raíz a ambos lados, nos aparece el más menos. Más la raíz de 24 es el cuadrado de ellos 24 y menos raíz de 24 y todo eso al cuadrado es 24. De aquí entonces, bueno, raíz de 24 es lo mismo que escribir raíz de 4 por 6 y esto es raíz de 4 por raíz de 6. Y entonces por eso que queda 2 veces raíz de 6, correcto, usando las propiedades de raíz. En consecuencia, las soluciones son 3 más 2 raíz de 6 y 3 menos 2 raíz de 6. Insisto, si no dominamos muy bien la completación de cuadrado, apliqué la fórmula. A vale 1, B vale menos 6 y C vale menos 15. Si nosotros aplicamos siempre la fórmula, vamos a poder dar respuesta positiva de la ecuación. Bueno, aquí vamos a aplicar la fórmula. 7x cuadrado menos 12x más 3. El A vale 7, el B vale menos 12, el C vale 3. Así que, ¿cuánto vale el discriminante? 60, positivo. Entonces aplicamos la fórmula. X es igual a menos B, fijarse aquí, menos B, la fórmula es con menos, así que queda 12. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Menos B, insisto acá, menos el número B, y como era menos 12 queda 12. Más o menos raíz de 60 sobre 2 por A, 2 por 7, 14. Y ahí uno se da cuenta que 60 es 15 por 4, o sea, 2 raíz de 15, y puede hacer las simplificaciones correspondientes y llega a las soluciones que están indicándose. Entonces aplicamos la fórmula. Bien. Entonces, ¿será que vamos a hacer ese tipo de... Vamos acá. A ver,
2x cuadrado más x más 5. A vale 2, B vale 1, fijarse que está multiplicado el x por 1 y C es 5. Calculamos el discriminante. Menos 39. Es negativo. No hay soluciones reales. No se aplica la fórmula. No podemos aplicar la fórmula en este caso, para obtener números reales. O sea, lo que estamos diciendo acá es que x12 igual a 1 más menos. Si nosotros quisiéramos hacer esto, 2a, 4, no es un número real. Estamos estudiando solamente soluciones reales, por lo tanto, fíjate que nosotros esto no carece de sentido como número real. Tiene sentido como otro tipo de número, pero no como número real. Así que si nosotros estamos interesados en quedarnos trabajando solamente con números reales, esta ecuación, nada, vacío, no sirve. No hay soluciones reales. ¿Ok? No hay soluciones reales. Bien. Tiene soluciones que llamamos complejas. ¿Ya? En su curso, los que van a estudiar ingeniería o tengan un curso de álgebra probablemente vuelvan a revisitar los números complejos, entonces ahí van a poder resolver la ecuación, en este caso, y expresar las soluciones de una manera bien concreta que va a tener significado en ese contexto. Bien, la ecuación x cuadrado menos 2ax más 6ab menos 9b cuadrado tiene solución. Hallar la solución. Aquí dice que tiene. Encontrarlas. Podríamos aplicar la fórmula, ¿sí? Si nosotros aplicamos la fórmula, que no lo vamos a hacer, aquí hay que saber mirar. Aquí cuando hablamos de la fórmula estamos hablando de los coeficientes, y la fórmula debe ser vista en el contexto de coeficiente. La fórmula involucra un delta. El delta es el discriminante. ¿Cómo actúa? El discriminante dice que es el cuadrado del coeficiente que acompaña al x. Este es el coeficiente que acompaña al x. Menos 4 veces el producto del coeficiente que acompaña x cuadrado por el coeficiente libre. Este es el coeficiente libre. ¿Correcto? Si quisiéramos usar la fórmula, aquí las letras, más que las letras que ocupe el significado en realidad. Aquí delta sería menos 2a cuadrado, ¿sí? Menos 4 por 1 por 6ab menos 9b cuadrado. Ese sería el delta, el discriminante, si quisiéramos usar la fórmula. Por eso que es importante resolverla de otra manera. No vamos a usar la fórmula porque podemos completar el cuadrado. Completemos el cuadrado. A ver, esto se presta para completar el cuadrado. Entonces, ¿qué significa completar el cuadrado? Completemos el cuadrado en x, ahí está. X cuadrado menos 2ax. ¿Qué es lo que está detrás? Por ejemplo, una ecuación es irracional cuando aparece una raíz, técnicamente, cuando la variable está dentro de una raíz, esencialmente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de una ecuación irracional cuando es raíz cuadrada? Es eliminar la raíz. O sea, en alguna parte vas a tener que elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado te permite eliminar la raíz. Esa es toda la filosofía acá. ¿Dónde elevar al cuadrado y cuándo? Va a depender del problema en particular. Entonces voy a dar algunos ejemplos de cómo proceder ahí. La idea es cambiar una ecuación que tiene raíces en otra equivalente con ella, que ya no tiene raíces, y resolver la segunda. Se supone que la ecuación
nueva es más fácil de resolver que la original. Bueno, esa es la estrategia. Cambia un problema difícil por uno fácil. Entonces, lo que hacemos en este caso es simplemente elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Si elevamos al cuadrado, pasamos de esta ecuación a esta. ¿Okay? Voy a encerrar en un cuadro esta porque no quiero extenderme tanto con la axiomática. A veces son equivalentes, a veces no son equivalentes, pero vamos a cambiar esta ecuación por esa. ¿Mm? Y entonces ahora eliminamos la raíz, y lo que viene a continuación es hacer álgebra solamente. Entonces, si nosotros hacemos los productos en el lado izquierdo y desarrollamos el cuadrado binomio en el lado derecho, nos queda que se cancela el x cuadrado, y nos queda una ecuación lineal, y uno resuelve la ecuación lineal, y el resultado es 3. ¿Ok? Entonces tenemos una ecuación irracional que mediante este artificio nos queda una ecuación equivalente que es lineal. Podría quedar una ecuación cuadrática, que es lo que vamos a ilustrar ahora, en estos dos ejemplos que quedan. Entonces, podría ocurrir que quede una ecuación cuadrática. Veamos un ejemplo. Vamos a seguir el mismo razonamiento. Queremos eliminar las raíces. Así que naturalmente, a la luz del ejemplo anterior, podríamos proceder elevando al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, ahora hay que desarrollar los cuadrados. ¿No? En el lado izquierdo nos queda x más 7. ¿Ok? El lado derecho es el cuadrado del binomio de esta expresión. Desarrollamos el cuadrado binomio, el cuadrado del primer término, más el doble producto. Ahí está el doble producto, más el cuadrado del último. ¿Ok? Llegamos a esto. Llegamos haciendo toda el álgebra que sea necesaria. Podríamos aquí cancelar y juntar los números. Ahí están. 8 es igual a 4 raíz. Así que llegamos a esta ecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Volvemos a elevar al cuadrado. Y nos da la solución, que en este caso es 9. ¿Cómo comprobamos que el resultado es correcto? Tenemos que insertar el valor en la ecuación original, en la original. En este caso, efectivamente, es solución de la ecuación. ¿Sí? Y veamos un último problema de este tipo. A ver, x más 5 es igual a 5 raíz de x menos 1. Así que simplemente, si elevamos al cuadrado acá, y hacemos el cálculo, las ecuaciones están elegidas con pinza para que salga el número agradable, ¿no? Así que no, porque queremos ilustrar más el método que el cálculo. Entonces, el procedimiento entonces nos queda aquí que x cuadrado menos 15x más 50 es 0. Después de elevar al cuadrado y arreglar, las soluciones son 10 y 5. Ahí están las soluciones de la ecuación. Bien, entonces tenemos ecuaciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos trabajando, pero mediante un artificio las podemos llevar a una cosa así. Ya, y el otro, ahí nos queda una más. Escribo, termino con esta. Bueno, aquí ya, con esto voy cerrando. Y nos queda la b cuadrada y cerramos con esto. Mira, aquí vamos a elevar al cuadrado, pero lo vamos a hacerlo de una manera inteligente. Podemos elevar al cuadrado directamente, y hay que hacer bastante cálculo, así como está. ¿Mm? Nos queda un cuadrado binomio al lado izquierdo, etcétera, etcétera. Pero podemos también hacerlo de la manera que estamos ilustrando acá, que es un poco más corto el cálculo que el que acabo de mencionar. Esa es la razón por la cual lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? El cálculo es un poco más corto que si le damos directamente al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es pasar un término al otro lado, y esta ecuación es como la anterior, como una de las anteriores que vimos, y ahora le damos al cuadrado, desarrollamos el cuadrado binomio, hacemos toda la reducción posible, llegamos a esta ecuación, se vuelve a elevar al cuadrado,
Estamos elevando al cuadrado, se eliminó la raíz. Y ahora, una vez que llegamos acá, caemos en terreno conocido porque ahora hay que obtener la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, después de hacer todos los cálculos que ahí aparecen, es esta. Y por supuesto aquí, la manera de resolver la ecuación es aplicar la fórmula. Esa sería la manera más. Porque ponernos a buscar números que multiplicados den bastante más. Entonces en este caso, las soluciones son 7 y 79 novenos. Esas son las soluciones de la ecuación. Bien, entonces, ecuaciones que involucran raíces cuadradas se pueden enfrentar elevando al cuadrado en alguna parte y podemos obtener una ecuación que es bastante más simple que la anterior. Esa es como la idea. Y termino con esto, en estos 4 minutos, con esto. Esta se llama en B cuadrada, en realidad, más que aprender la terminología, fíjese en la forma. Aquí aparece una cuarta potencia. Esta es como una ecuación cuadrada, pero está camuflada. ¿Sí? Fíjate, aparece ax a la cuarta más bx cuadrado más c. Entonces la manera de resolver esa ecuación es darse cuenta que esto se puede escribir así, mira. X a la cuarta es como x cuadrado al cuadrado, más b por x cuadrado, voy a encerrarlo en paréntesis, más c. Por lo tanto, aquí está escondido una ecuación cuadrática. Solamente que hay que mirar un poco más fino. Aquí está escondido. Esta es como la nueva variable. Es cuadrática, pero en x cuadrado, dice uno. Entonces, para darnos cuenta, para evidenciar que es cuadrática, llamamos a x cuadrado de otra manera, t, por ejemplo. Entonces, si t es x cuadrado, llegamos a la expresión que está arriba, que es cuadrática. Y resolvemos la ecuación cuadrática. Hay que tener cuidado. Recuerde que las soluciones dependen de x, son x, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá simplemente es hacer el cambio de variable. Fíjate, 8t a la cuarta, 8x a la cuarta menos, más 10x cuadrado menos 3, 0. Entonces, si hacemos t igual a x cuadrado, la ecuación anterior queda así. Resolvemos la ecuación cuadrática, los resultados son números, menos 3 medios y un cuarto, esos son los valores de t, pero hay que volver a la variable original que era x, porque estamos encontrando valores de x. Entonces aquí hay que acordarse del cambio, el cambio de variable x es t cuadrado, y hay que fijarse que este número es un número positivo. No lo podemos igualar entonces a un número negativo. ¿Por qué? Porque el x lo vamos a obtener sacándole raíz a t. Entonces, por esa razón es que en este caso no nos sirve este número negativo no sirve. Este no sirve. Para obtener soluciones reales descartamos en este caso los valores negativos. Entonces nos quedamos solamente con un valor positivo que es con un cuarto. Así que x cuadrado es un cuarto y entonces encontramos las raíces de la ecuación original. ¿Ok? Y aquí tengo un segundo ejemplo. Y con eso cerramos. Si quisiéramos resolver esta ecuación, podemos eliminar la fracción multiplicando por x cuadrado a ambos lados. Eliminamos el denominador. De hecho, si quiero eliminar el 3 también, podría multiplicar por 3x ahí. Si multiplicamos por 3x cuadrado, eliminamos este denominador y ese. Y llegamos entonces a la ecuación con una potencia 4, que en realidad, como mencionamos, en realidad es una ecuación cuadrática que está escondida ahí. Esa que está ahí es escondida. Si hacemos t igual a x cuadrado, es esta. Resolvemos la ecuación cuadrática, o sea, encontramos los valores de t. T1 es menos 7 tercios, T2 es 3 medios. Esta no sirve.
porque este número lo igualamos a x cuadrado, no nos sirve el negativo, nos quedamos con el positivo, x cuadrado 3 medios, entonces los valores de x son las raíces de la ecuación. ¿Sí? Fíjense entonces, la misma idea. Y en este problema, la única diferencia en este problema es que aparecen hartas soluciones. ¿Por qué? Esta ecuación, hacemos el cambio de variable de nuevo, y lo que va a ocurrir ahora es que las dos raíces de los dos valores de t son positivos, así que ocupamos los dos. En este caso, la ecuación original tiene 4 soluciones, porque ocupamos los dos números que están ahí. ¿Okay? X1, X2, T1, T2, etc. Bien, me quedó algo acá, lo voy a mencionar ahí. A ver, terminamos con esto, un minuto. Ya, con frecuencia ustedes van a ocupar este lenguaje, 30 segundos de su tiempo. Nosotros tenemos una fracción, una expresión algebraica que es una fracción. Esa fracción va a ser un número, representa un número real cuando esto no es cero. Si el denominador no es cero, entonces representa la fracción a un número real. ¿Cuándo no representa un número real? Cuando el denominador es cero. Para los valores de p, tal que el denominador es cero, esta fracción carece de sentido como número. Uno dice que es indeterminada. Entonces, ¿para qué valor de p esta fracción en realidad no es un número real, se indetermina? Bueno, y la solución es para los valores para los cuales el denominador es cero, así que el problema pasa por resolver una ecuación cuadrática. P cuadrado más p menos 30 es cero. Y de aquí entonces obtiene los valores de p resolviéndola en este caso por factorización. Dice que si p es menos 6 o p es 5, si el valor de p es menos 6 o el valor de p es 5, esta fracción en realidad no representa un número porque está dividiendo por cero y eso no parece. ¿Okay? Bueno, jóvenes, les robé 2 minutos de su tiempo. Terminamos. Como pueden, dejo de compartir acá. Ya, el de negro.